Buenas noches, queridos seguidores de Todos Aprendemos. Hoy tenemos a nuestro amigo Daniel Inza. Daniel Inza, argentino de nacimiento, pero residente en Chile, es el más alto productor de RIMAX Chile. Y algo interesante, acaba de quemar las naves y viene para República Dominicana a emprender. Y creo que es una excelente oportunidad para conocer un punto de vista diferente de un colega que nos ve desde afuera. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mérido. Un placer tenerte acá. Un gusto que me hayas invitado a este Salud para abrir la noche. Salud, Mérido. Gracias por la oportunidad. Daniel, estás en Chile, pero eres argentino de origen. ¿Cómo llegaste a Chile? No llegué de Argentina siendo argentino, sino llegué de Europa, porque cuando salí de Argentina a los 25 años, habiendo terminado mi carrera universitaria, fui a Europa detrás de un sueño, del sueño del pibe, decimos en Argentina. Hacer un posgrado y una máster en administración de empresas era parte de mi sueño. ¿De qué parte de Argentina? De Mendoza. Donde por eso es que no se siente ese acento porteño, fuerte y particular. Eso por un lado, y por otro lado porque ya llevo muchos años fuera de Argentina. A los 25 años termino mi carrera universitaria, yo soy informático y voy detrás de ese sueño a Europa. Hacer el máster en administración de empresas, estuve 9 años en Europa, 2 años en Milán, 7 años en Madrid. Hice el MBA, pero se suponía que iba y volvía a hacer el posgrado, a cumplir el sueño, pero me quedé 9 años porque estuve muy a gusto trabajando en IBM Italia, IBM España, que como informático era una oportunidad de crecimiento profesional importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no llegué a Chile desde Argentina, sino desde Europa. Estuve 9 años en Europa y ahí fue como llego a Chile. ¿Y qué tiempo tienes en Chile? Y en Chile desde el año 98, que me invitaron a propósito unos españoles que estaban en Chile a formar parte de su empresa, donde yo me dedicaba a otra cosa que no tiene que ver con esto. Por el tono, por el acento de tu lenguaje, se nota que tienes mucho tiempo viviendo en Chile. Efectivamente. Dices que naciste en Mendoza. Efectivamente. La gran zona vinícola argentina. ¿Cuál es tu uva preferida? El Malbec, por supuesto. El Malbec. En una oportunidad, y si conoces esa parte de la industria vinícola inmobiliaria, precisamente Sebastián Sosa, el director regional de Argentina, de RIMAX Argentina, me dijo: Mélido, tú puedes en algún momento comprarte un acre de un viñedo y te embotellan el vino con la marca, el nombre que tú quieras, y la inversión es relativamente baja. ¿Conoces esa parte de la industria? No, a pesar de haber estado viviendo allí, como te dije, hasta los 25 años, porque después ya no viví más en Argentina, fui y volví porque tengo evidentemente familiares, pero estar viviendo fue hasta mis 25 años que fui a Europa, después en Chile, y estoy en Chile desde ahora hasta ayer a la noche que llego acá. Así que esa parte no la conozco, no la domino, pero sí que sé que esto que te ha dicho Sosa es posible. Hasta ahí sí sé que eso es posible. Ok. ¿Y primera vez en Santo Domingo? ¿Tu primera vez? Primera vez en Santo Domingo. ¿Y en República Dominicana? República Dominicana. Bien. Wow. ¿Y por qué Santo Domingo? ¿Por qué República Dominicana y no volver a la Argentina? La verdad que las oportunidades que visualizo que van a ver aquí, que están habiendo ya hace un tiempo esta parte, hace que la decisión sea venir acá y particularmente a Punta Cana. Es decir, dentro de toda
la República Dominicana, que está lleno de oportunidades, creo que para el sector inmobiliario, donde pretendo especializarme en inversiones, en inversionistas internacionales. Punta Cana es un destino muy interesante para los... ¿Qué has escuchado de Punta Cana? Bueno, que lo que está sucediendo es algo realmente interesante y ese es el motivo por el cual decido venir acá. Hay inversionistas en Norteamérica, en Canadá, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, que están llegando a invertir a Punta Cana en particular. Toda República Dominicana, pero en particular en Punta Cana, por lo atractivo que resulta la inversión inmobiliaria aquí, versus otros destinos que también están habiendo crecimientos importantes. Ya sabemos, en Miami, en Orlando, en España, en Portugal, se está dando inversiones de bienes raíces a nivel internacional, pero creo que este es uno de los principales destinos. República Dominicana en general y Punta Cana en particular, y ese es el motivo por el cual decido venir acá a trabajar en ese ámbito, ¿no? ¿Por qué quiero insistir en esa visión, en esa perspectiva que pueden tener ustedes desde el cono sur respecto de nuestro mercado, de nuestro país? El dominicano, no sé si por una situación insular, la visión del isleño, nos sentimos relativamente lejos, mentalmente lejos del resto de Latinoamérica. Pongo un ejemplo. Nosotros somos parte del DERE-CAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Cuando se abrieron las fronteras económicas de Centroamérica y nuestro país, he visto que sí vienen muchos centroamericanos acá a invertir. Sin embargo, no he visto capital dominicano que mira hacia el continente, hacia tierra firme. Como que nosotros tendemos, sí, cuando pensamos fuera de nuestro país, primero lugar Estados Unidos, segundo lugar Estados Unidos y quizás algo de Europa, pero no pensamos en Latinoamérica. ¿Por qué ustedes miran hacia acá? ¿Qué ven diferente del resto del continente? Yo creo ¿Algo particular? Lo que busca cualquier inversor, yo creo que la plusvalía, la rentabilidad, la previsibilidad es algo que busca cualquier inversor, esté donde esté. Evidentemente, el inversor que viene de Sudamérica va a buscar eso en cualquier destino, y eso República Dominicana lo está dando y desde hace tiempo. Este crecimiento exponencial que está viendo es algo que viene dándose en forma sostenida. Es un país que está creciendo en forma sostenida en general y en particular en el sector inmobiliario. Entonces lo que busca cualquier inversionista es previsibilidad, plusvalía proyectada y rentabilidad. Entonces esos indicadores aquí se están dando también en Miami, también en Orlando, también en Europa y particularmente en España y en Portugal, pero aquí se está dando de una manera significativa. Por eso lo atractivo que hace que justamente chilenos se están invirtiendo en República Dominicana y en Punta Cana en particular. Perú lo está haciendo también desde hace un tiempo esta parte, Argentina y Venezuela lo hacen hace ya tiempo, porque ya sabemos que la previsibilidad es la clave de lo que hace que haya movimientos de ladrillos, digo yo, ¿no? Es decir, desinvierten en su país de origen, invierten en otros países que le generan más seguridad, más tranquilidad, y se refugia de alguna manera ese patrimonio en otros países que tengan esa previsibilidad que la da un crecimiento sostenido y con reglas de juego claras, que a lo mejor acá ustedes no se dan cuenta, pero desde afuera nosotros lo vemos y son datos objetivos, no es subjetivo. Ahí están los números, ¿no? El crecimiento del Producto Bruto Interno sostenido, las reglas de juego claras, mientras que en Sudamérica están habiendo situaciones no tan claras, depende del país, pero con reglas no tan claras. Te he escuchado pronunciar la palabra previsibilidad
4 veces. ¿Ha desaparecido eso de Sudamérica, de Latinoamérica? Yo creo que es bastante evidente que eso ya ha desaparecido en países concretos como Venezuela, Argentina, lamentablemente, y te lo digo como argentino, y puede que eso se extienda a otros países de Sudamérica. Esa previsibilidad que era bastante notoria en Chile, el Chile que viene es distinto al Chile que conocimos. Eso lo dicen todos los analistas. Veremos, porque es reciente, los cambios que se están produciendo. Al menos distinto va a ser. ¿Qué tan distinto? ¿Qué tan predecible? Bueno, los hechos son de que hay muchos chilenos invirtiendo aquí y eso viene a demostrar que la previsibilidad se está dando más aquí que allí. Boric es el nuevo presidente. Alex, el nombre del presidente. De Boric. No me sale el nombre. Ya me voy a acordar. Que es un individuo joven. Gabriel Boric. Es joven, menos de 40 años. 35 años. Para ser jefe de Estado es prácticamente un niño. Es muy joven para tomar una responsabilidad como esa. Y también viene con ideas, pues, quizás propias de la edad. Propugna por cambios. ¿Qué tan profundos tú crees que puedan venir esos cambios en Chile? La verdad que no es solo un cambio de gobierno, sino hay un cambio en la sociedad. Ha habido hace 2 años y medio aproximadamente, desde octubre del 2019, un estallido social que hizo que cambiara significativamente la forma en que los chilenos ven a su propio país. Por lo tanto, el cambio se está dando y se va a dar más. ¿Con qué dimensión, con qué velocidad está por verse? El nuevo gobierno está recién llegado, pero lo cierto es que ya hay una nueva constitución que se está redactando. Pero como un país que hasta hace poco se consideraba modelo de toda Latinoamérica en cuanto a transparencia, a progreso sostenido, de buenas a primeras nos encontramos con que hay quizás una crisis social y parece que hay muchos chilenos que no se consideran parte integral de ese progreso que supuestamente ha habido en esa sociedad. No soy analista político, ni mucho menos sociólogo, pero mi mirada como agente inmobiliario, o sea, que es una mirada parcial de una realidad que es bien compleja, ¿no? Quiero poner sobre todo énfasis que no soy ni político ni sociólogo, por lo tanto es una mirada sesgada la que pueda llegar a tener, pero sí, extraña, al menos para el que viene de afuera o el que mira a Chile desde afuera, extraña mucho, le resulta muy extraño el hecho que las instituciones funcionen. Era un país sumamente predecible. Tú sabes que hay ranking de los países y el riesgo país hace que si tú eres menos predecible, en ese ranking evidentemente no quedas bien posicionado, y es lo que ha pasado desde el estallido social a esta parte. Ha ido perdiendo posición en ese ranking Chile, con lo cual es menos predecible. ¿Cómo tú dirías que ha afectado esos cambios, esos sucesos sociales a la industria inmobiliaria en Chile? ¿Qué tanto ha afectado? La verdad es que, como sabemos, Mélido, invertir en bienes raíces tal vez sea la forma más conservadora de inversión. Sí. Y por lo tanto, independientemente de los cambios que han habido sociales y el estallido social y la constitución que te estaba mencionando que se empezó a escribir y que se está redactando una nueva constitución, son nuevas reglas de juego para un país nuevo que viene, eso incide, pero lo que más incidió creo que fue la pandemia, que teníamos el paradigma de que por estar encerrados de alguna manera iba a caer las transacciones en bienes raíces, y lejos de eso se incrementó. RIMAC Chile en particular duplicó
la facturación de un año al otro, con lo cual esa pandemia lo que vino es a reforzar la importancia de invertir en bienes raíces, porque es una de las formas más predecibles de inversión, más conservadora, y por eso se duplicó de un año al otro. Pero es producto de la pandemia, yo creo, más que de los motivos sociales que estábamos hablando. Los motivos sociales, lo que puede estar sucediendo es que hoy en día, en vez de invertir en bienes raíces en Chile, hay algunos que invierten en Chile y otros que invierten fuera de Chile, y en particular aquí, como tú lo sabes mejor que yo, hay muchos chilenos invirtiendo en República Dominicana y en particular en Punta Cana. ¿Cómo funciona hasta ahora la industria inmobiliaria en Chile? ¿Hay financiamiento de largo plazo? ¿La banca participa en el mercado hipotecario? Efectivamente, esa es otra de las cosas que hacían especialmente atractivo hasta ahora invertir en Chile, porque te podías apalancar financieramente en los bancos a través de créditos hipotecarios, donde si tú eras chileno o residente en Chile te daban hasta el 80 o 90% del financiamiento, y con unas tasas que eran realmente bajas. Yo soy además de asesor inmobiliario inversor y yo mismo he accedido a invertir. ¿Qué plazos? ¿Qué plazo? Depende de la edad. Yo tengo una cierta edad, mi caso ha sido 25 años, con lo cual no está nada mal para la edad que tengo, pero los millennials hasta 40 años era lo que sucedía hasta hace solo meses atrás. ¿Ya no está sucediendo? Ya no está sucediendo. Uno de los cambios que se ha producido como consecuencia de todo este contexto que estamos viviendo, que se está viviendo en Chile, es que los plazos se acortaron de 40 años que llegó a haber para millennials, no para gente de mi edad, que 25 años ya es mucho, y que fueron plazos que yo mismo contraté de créditos hipotecarios sobre los cuales me apalanqué para hacer compra de departamentos de inversión. Lo cierto es que ahora se ha reducido a 15 años, tal vez, de los 40 a los 15 años, y además con tasas significativamente más altas. ¿Qué tasa promedio? Yo compré departamentos hace solamente 2 años y medio al 2% y ahora están al 6%, o sea, se triplicó. Se triplicó la tasa de interés. Aún así, sigue siendo bajo, porque sabrás... Sí, en comparación con nuestra economía sí es bajo. Exacto. Entonces, siendo bajo, lo mismo el impacto psicológico, cuando te triplican la tasa de interés de los créditos hipotecarios, hace que el acceso al crédito lo tenga menos gente porque se acortaron los plazos y se aumentó la tasa. Entonces, o sea, es un doble impacto, recorte de plazo y aumento de tasa. O sea, eso significa en la práctica que para acceder al mismo crédito que accedías hace solo unos meses atrás, tienes que tener ingresos significativamente más altos en tu grupo familiar para acceder al mismo crédito hipotecario. Entonces, en definitiva, por eso es atractivo invertir acá, entre otros destinos internacionales. Entonces, ¿no estará eso provocando eventualmente un mercado de compradores? Porque habrá mucha gente que simplemente no va a poder pagar la cuota hipotecaria y se verá forzado a vender lo que ha comprado a 1/3 de la tasa de hoy y a 1/3 parte del plazo de antes. No, porque todo eso tiene que ver con lo que viene de ahora en adelante. Los que ya tuvimos un crédito hipotecario, las condiciones se mantienen. O sea, cuando yo pacto y negocio un 2%, eso se mantiene, ese 2%, no cambia. Eso es para el que accede a un nuevo crédito. Es una tasa fija. Exacto, pero sobre una unidad monetaria que se llama UF, unidad de fomento, en lugar de peso, donde esa unidad de fomento, lo que en vez de peso chileno, considera la inflación, considera el IPC. Vamos a ver, está buena esa parte. Danos clase de eso. ¿Qué significa ese UF, unidad de fomento? Unidad de fomento. ¿Qué significa en la práctica? Que está incorporado el IPC, la inflación, y por lo tanto tú tienes que pagar un dividendo al banco en UF. Pero esa tasa que tú pactaste del 2% en el ejemplo mío, se va a seguir dando con el 2%. Nada más que con una moneda que no es el peso chileno, sino que es la unidad de fomento, por lo tanto es una moneda fuerte como podría ser una moneda de referencia como el dólar o el euro.
Es como si tú tomaras, rentaras el dinero y anualmente tendría un índice de ajuste sobre la base de la inflación, por ejemplo, norteamericana, que es una economía de referencia como estable. Ujú. ¿Es así? Correcto. O sea que tú, al pagar en esa unidad de fomento, no estás pagando en pesos chilenos, sino que ya está incorporado la inflación, que es uno de los indicadores que está incluido en el IPC, y por lo tanto ese monto en pesos va creciendo, pero la tasa sigue siendo la misma que tú pactaste. Por lo tanto, a los que ya recibieron el crédito hipotecario no se ven afectados por esta alza de tasas, ni se ve afectada por el plazo, porque yo ya pacté 25 años y eso quedó así, yo ya pacté 2% y eso quedó así. Me refiero a los que ahora quieren acceder a un nuevo crédito, tienen nuevas condiciones. ¿Cuáles son? Una tasa más alta y un plazo más corto. Se supone que si tú compraste bajo ese esquema varias unidades, lo hiciste como inversionista para rentar esas unidades. Efectivamente. Y la renta de esas unidades, ¿es bajo el mismo esquema? Sí. Hoy por hoy tienes que hacerlo en UF justamente porque la inflación, como en todas partes del mundo, no es algo puntual de Chile, hace que si tú no lo rentes en UF, ¿cómo pagas el dividendo si tú lo que quieres hacer es, con lo que recibes de arriendo, de renta, le pagas el dividendo al banco? Entonces tiene que ser cobrado en UF y pagado en UF. ¿Cómo es la ley de alquileres en Chile? ¿En qué sentido? ¿Protege al inversionista? ¿Protege al inquilino? ¿Es equitativa? ¿Cómo? Yo diría que es equitativa, protege a ambas partes y por supuesto mucho tiene que ver con lo que las partes acuerdan y cómo queda reflejado en un contrato de ¿Cómo es el proceso de desalojo de alguien que deja de cumplir con sus compromisos? Sus obligaciones. Lo que hubo hasta ahora es distinto de lo que puede llegar a venir. Como se está redactando una nueva regla de juego. Claro, las nuevas reglas de juego van a estar figurando en la Constitución que se está redactando y que en un tiempo más se tiene que ratificar. Va a haber un referéndum de ratificación por parte de los chilenos. Si eso se ratifica, son nuevas reglas de juego. Así que lo que pasó de cómo se desalojaba no tiene que ver cómo viene ahora hacia adelante. Por eso decía antes que no sabemos con las nuevas reglas de juego cómo va a ser, por ejemplo, la ley de alquileres. ¿A quién va a verse más beneficiado o menos? Pero hasta ahora, te hablo hasta ahora, el desalojo a través de Carabineros, después de un proceso judicial, era posible y no pasaba. O sea, si yo como inquilino dejaba de pagar mi alquiler, entre el momento que tú hacías una instancia para provocar mi desalojo, tú como propietario, hasta el momento en que logras esa recuperación de tu inmueble, ¿qué tiempo puede pasar? Pasaba. Depende de muchos factores, si es Santiago de Chile o regiones fuera de Santiago, depende de qué también confeccionado y de los abogados, por qué no decirlo, que tengas para defenderte como propietario ante un posible incumplimiento de un inquilino. Depende de muchos factores, pero orden de magnitud, entre 3 meses y 6 meses era algo que tú recuperabas tu propiedad aún habiendo incumplido tu inquilino. Eso es lo que hacia adelante no se puede asegurar. ¿Hay fondos o había fondos de inversión en viviendas para alquiler en Chile? Sí, de hecho hay mucha... ¿Hay déficit habitacional en Chile? Hay déficit entre 600 y 700 mil viviendas. ¿De una población de cuántos? 19 millones de habitantes. O sea, casi el doble de nuestro país y tiene un 50% de déficit habitacional. Diría más cualitativo que cuantitativo o
ese déficit? La verdad que no sé cuánto es el detalle, pero esos números son los que se manejan y siempre se mencionan de parte de los ministerios de vivienda que han habido hasta ahora. Han variado entre 500 y 700 mil, pero ese es el rango y el orden de magnitud. No sé cualitativo y cuantitativamente, pero ese es el número que siempre se manejan desde los ministerios. ¿Qué tanto conoces la industria inmobiliaria argentina? Argentina, la verdad que no tanto, porque como yo salí de Argentina siendo, como te dije, informático, no tenía el conocimiento que hoy tengo en bienes raíces. Pero como evidentemente a uno le toca hablar con distintos colegas, sé algo básico como por ejemplo que mientras que en Chile hay acceso al crédito hipotecario, en Argentina no lo hay. No lo hay. Entonces es eso ya Nunca he entendido eso, pero caramba. Y sí, las compras son todas en efectivo, en dólares, las reglas de juego ahí son bien distintas. Es importante que tomemos en cuenta esos detalles de cómo funcionan otras economías para que nosotros sepamos aquilatar las ventajas que nosotros tenemos en la nuestra. Siempre el prado del vecino es más verde, pero parece que hay muchos vecinos que están viendo el prado más verde acá. Efectivamente. ¿Cuáles son tus planes acá, Daniel? Bueno, mi intención es estar en Punta Cana, donde hay un destino que hasta ahora era de inversión para turismo, principalmente. El inversionista tenía como objetivo buscar rentar a turistas. Ahora, según lo que entiendo y lo que ha estado sucediendo en el último tiempo, ya no solamente la inversión en bienes raíces es para vacacionar, sino algunos ya están empezando a vivir. Los nómades digitales buscan estar en distintas partes atractivas como es Punta Cana y vivir al menos por un tiempo. Entonces ya no solamente es destino habitacional, destino vacacional, sino habitacional, para vivir y para teletrabajar desde Punta Cana para cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que esa situación se va a dar, se va a pronunciar, y en la medida que eso se dé, evidentemente todos los desarrollos inmobiliarios que están habiendo en Punta Cana, que son de un crecimiento, tú lo sabes mejor que yo, sostenido, exponencial, es porque justamente esos desarrollos vienen a cubrir esa demanda que está habiendo de inversionistas internacionales, uno para dar destino vacacional y otros para residir, cosa que hasta no hace mucho tiempo eso se daba muy poquito, ahora se va a dar cada vez más. La parte del nómada digital, que es un concepto relativamente nuevo. ¿Qué tanto conoces y cuánto se mueve a nivel internacional en ese aspecto? Yo creo, si tienes algún conocimiento. Yo creo que es algo que se está dando en este último tiempo y que se va a pronunciar en el futuro. Ya estamos rompiendo paradigmas de que había que trabajar en una oficina, con unos horarios, con un jefe, un horario de entrada, un horario de salida. Ahora el mundo va hacia un trabajo que está por resultados y no por horas. Y esos resultados se pueden conseguir a la distancia. Por lo tanto, es algo que sin darte número me atrevo a decir que va a haber un crecimiento exponencial de nómades digitales que van a estar teletrabajando en países como este y en otros países paradisíacos que les resulte muy atractivo al nómade digital estar unos años en un lugar y otros años en otro. Total, desde donde se trabaje. O sea que tú dirías que hay una masa flotante en el mundo que va moviéndose de un lugar a otro permanentemente y cada vez esa masa mucho más grande. Efectivamente, porque los trabajos que hasta ahora conocimos tú y yo, que tenemos más o menos la misma edad,
son muy distintos a los trabajos que están llegando. O sea, hay muchos trabajos que mexicas que están en la universidad todavía no saben que van a existir. Por lo tanto, hay veces que se están preparando a profesionales sobre ámbitos que todavía se desconoce cuáles van a haber nuevas fuentes de trabajo. Y esos van a tener tal vez en común que van a ser posibles de realizar a distancia. Entonces, como cada vez es de esperar que vaya a haber más teletrabajo, cada vez van a haber más nómadas digitales y cada vez van a haber gente sin esos paradigmas que podíamos tener nosotros, que había que ir a una oficina, cumplir un horario, tener un jefe. No, desde la playa, con un notebook, van a poder estar trabajando y le van a pagar no por horas, sino por resultados. Entonces los resultados pueden llegar de la mejor manera cuando uno está especialmente a gusto, y por eso los nómades digitales buscan destinos como República Dominicana, Punta Cana, donde están especialmente incentivados, y eso hace que sean más productivos, y como le pagan por resultados. Especialmente incentivados. ¿Cuál tú dirías que es el incentivo? Es que mejor que estar trabajando en sol, playa y arena. Claro, yo creo que eso es altamente motivador, porque si tú no tienes horarios y lo que están esperando de ti como profesional, si eres programador, si eres diseñador, si eres community manager, ¿qué más da dónde estás? Si el que te demanda esos servicios le importa que tú hayas hecho el trabajo, y si el trabajo está bien hecho, si lo hiciste desde la playa o lo hiciste desde una oficina cerrada y gris, da igual. Pero es de esperar que, por una cuestión psicológica, uno sea más productivo en ambientes que sean más atractivos. Y qué mejor que toda la geografía que tiene República Dominicana como lugares paradisíacos y atractivos, que no es solo sol y playa y arena, sino la calidez de la gente. Yo lo destaco siempre, la forma de ustedes, creo que es uno de sus principales activos como país. No solamente la geografía, sino su gente. Y lo estoy experimentando. Cambiando de tema, Daniel, tú has promovido a nivel internacional dentro de la marca RE/MAX una mesa de trabajo de asesores a inversionistas a nivel internacional. Háblame extensamente de ese si se quiere, emprendimiento dentro de la marca que tú has promovido. Sí, la verdad que esto que estábamos hablando de que ya la gente no solo va a invertir en su país de origen en bienes raíces, sino que va a invertir en otros países, porque hoy en día las condiciones están dadas. Si tú eres un extranjero y quieres invertir en República Dominicana, hay bancos de República Dominicana que pueden financiarte parte de esa compra, ¿verdad? Entonces, eso, que hasta ahora tal vez era algo imposible años atrás, hoy es posible, y por lo tanto es muy atractivo pensar en invertir en bienes raíces en el país de origen, pero también en otros países. Entonces, bajo esa premisa, este team internacional al cual te refieres tiene esa orientación a ayudar a través de un asesoramiento. 7 personas que formamos parte de ese equipo, que todos somos de RE/MAX, y este team internacional hace que le ayudemos y asesoremos a quien está eventualmente considerando invertir en otro país, desinvirtiendo en el suyo. Entonces, si todo queda bajo el mismo paraguas de RE/MAX, porque le podemos ayudar a vender en su país de origen y a comprar en otro país que le genera más seguridad, evidentemente ese cliente, estando asesorado por todos top producers y asesores que tenemos un cierto prestigio en cada uno de nuestros países, es el mejor de los escenarios, porque yo mismo, si quiero ayudarle a un chileno a desinvertir en Chile para invertir en Miami, no voy a poder hablarle de qué está aconteciendo en Miami como alguien que está en el mercado inmobiliario de Miami. Entonces, los que formamos parte de este team internacional somos justamente asesores inmobiliarios de RE/MAX en España, Portugal, Estados Unidos, México, Panamá, Chile, Paraguay, y hasta ahora no estaba incluido República Dominicana, y ahora lo vamos a incluir. ¿Para qué? Para conseguir ese propósito. Ayudarles a desinvertir a aquellos que buscan refugio de sus inversiones en otros países más seguros, más predecibles, y todo bajo la certeza de que los asesores tenemos una trayectoria y unos resultados que avalan de que le vamos a asesorar de la mejor manera.
En este ejemplo que estaba dando, si yo le ayudo a alguien a desinvertir en Chile para invertir en Miami, yo tengo dentro del equipo en Miami una persona que tiene 30 años de trayectoria y resultados que avalan de que le va a dar el mejor asesoramiento de cómo son las reglas de juego en Estados Unidos, cómo se pueden apalancar financieramente, cómo si quieren ir a residir, no solamente invertir en Estados Unidos, cómo hacerlo. Cosa que por más que yo quisiera, desde Chile no voy a poder asesorarle como sí lo puede hacer uno de Estados Unidos. Entonces, ese es el propósito del team, asesorar a los inversores internacionales a la hora de invertir en bienes raíces en otros países. Y si hay un agente RE/MAX de República Dominicana que le interesase formar parte de un equipo como ese, ¿qué posibilidades tiene? ¿Cuáles son los requisitos? Tal vez el requisito es de haber demostrado a través de una buena trayectoria resultados que le avalen y que garanticen de que el asesoramiento que dé a las personas que lleguen a ese team sea el adecuado. Evidentemente no requisito más que ese, y si es de República Dominicana, evidentemente va a haber un inventario que tiene que estar actualizándose continuamente de propiedades que sean atractivas para el inversor. Entonces, acá estamos ayudando a través de este team a desinvertir en nuevos países para invertir en otros, pero para invertir en otros tienes que tener un inventario atractivo para ese inversor internacional. Entonces, el público objetivo es un inversor internacional que ya no tiene el paradigma de invertir solo en su país de origen, sino que está abierto a invertir en otros países. Así que es un team de 7 asesores inmobiliarios que puede crecer, pero en definitiva no necesariamente las inversiones tienen que ser en los 7 países miembros, sino que puede ser en cualquier parte del mundo. Tú sabes que formamos parte de una red de 117 países, entonces si hay una persona que quiere comprar en Italia, aunque no haya un italiano dentro del equipo, nos encargaremos a través de 140.000 agentes que somos en el mundo de buscarle una propiedad en Italia con un asesor que aunque no haya un miembro... Ahora que hablas de Italia, recientemente vi en las noticias que en un pueblo del sur de Italia están vendiendo viviendas a €1, producto del despoblamiento que está habiendo en algunos lugares. Los ayuntamientos están incentivando el repoblamiento y la inversión en sus respectivas ciudades. ¿Conoces esos programas? No, no lo conocía, pero me parece bastante acertado que estén haciendo eso para motivar que haya una reinversión en Supongo que habrán algunas condiciones para acceder a las facilidades que dan esos ayuntamientos. Debe residirse y hacerse algún tipo de inversión firme. Pero me resultó bastante interesante y parece ser que precisamente en Argentina ha habido recientemente una migración fuerte hacia Italia, en ese orden. Bueno, de hecho yo tengo doble nacionalidad, soy argentino-italiano por ser mi abuelo italiano, y como yo, la mayoría de los argentinos somos descendientes de españoles e italianos. Así que esa migración que tú mencionas es debido a que casi todos nosotros tenemos ascendientes o italianos o españoles, y cuando uno busca vivir en otros países, mientras que en Chile se orientan más a Estados Unidos, al mundo anglosajón en general, nosotros desde Argentina miramos antes que nada Europa por nuestros antepasados, ¿no? Y sí. Yo mismo estuve viviendo, como te decía, en Italia, en España, por mis abuelos españoles y mis abuelos italianos. Volvamos al mercado chileno, ya hablando como agentes inmobiliarios. ¿Cuál es el nivel de comisión que se maneja en Chile? ¿Cómo es la división de las transacciones? ¿Cómo tú lograste posicionarte, si demográficamente, si territorialmente? Háblame un poco más de cómo funciona en Chile o funcionaba en Chile la industria inmobiliaria. Perfecto. Bueno, antes que nada, creo que Chile es uno de los países que paga menos comisión por cada transacción de compra-venta, porque se paga el 4%, donde a diferencia de otros países, 2% lo paga la parte compradora y el 2% lo paga la parte compradora.
Por lo tanto, si es el 4% nada más la suma de ambas partes, es menos que en otros países como aquí, donde es 5% generalmente, hay excepciones hacia arriba, o en Estados Unidos o en la misma Argentina, los porcentajes de comisión son mayores. Chile es uno de los países que menos comisión se paga. ¿A qué tú achacas eso? La verdad ¿Cultura o algo en particular? No, simplemente yo creo que el mundo del corretaje de propiedades no está bien valorado, no se sabe bien cuál es el aporte real porque no está normado, a diferencia de Argentina o de Estados Unidos, donde para ser realtor tú tienes que certificarte y aprender capacitándote y examinándote y haciendo exámenes y aprobándolo, puedes ser realtor y broker. En Argentina tienes que ser martillero público, en Chile y en muchos países no está regulado y por lo tanto no hay un nivel necesariamente alto de servicios del corretaje. Hay de todo, hay gente con mucho... Pero normalmente el que tiene la captación tiene el 50% y el que tiene el comprador el 50%. Exacto, el 2% es una regla no escrita porque como no está normado, no está escrito, pero es el 4% donde cada uno pone el 2%. Y por lo tanto, como esas son las reglas de juego no escritas, acepta quien vende que tiene que pagar el 2% y quien compra paga el 2%. Ah, o sea, el que compra paga un 2%. Exacto, por eso se logra el 4%. No es el propietario que paga el 100% del 4%. Exacto, como sucede en muchos países, la mayoría paga la parte vendedora. En este caso paga 2% de la parte vendedora y 2% de la parte compradora. O sea que se puede considerar que el que tiene el comprador sí efectivamente es una especie de buyer's broker. Sí, evidentemente tú puedes asesorar y representar a una parte o a la otra. Y en cualquier caso ganas igual. Por supuesto que si tú captas la propiedad, es bastante probable que logres tú mismo conseguir la parte compradora y por lo tanto terminas obteniendo el 4% porque tienes y representas las dos partes. ¿Eres gran captador o vendedor? Yo considero que he sido gran captador porque me he apoyado en la red para yo captar y que la red de RE/MAX de alguna manera venda. Creo que ahí está el desafío mayor en la captación. Y centrarse en la captación, evidentemente, te permite especializarte en ese ámbito, porque también hay gente que se especializa en alquileres. Yo esa parte la dejé un poco de lado y me centré en compra-venta. ¿Cómo desarrollaste al tú llegar a Chile? ¿Qué te llevó a Chile? A Chile me invitaron desde España, unos españoles que estaban posicionados donde yo trabajaba en otro negocio que era el e-learning y gestión del conocimiento, que a propósito he publicado libros de esos temas y por 22 años me dediqué trabajando en IBM Italia, IBM España, a ese negocio del e-learning y gestión del conocimiento. Eso fue el motivo por el cual llego a Chile. Me invitan, estando yo en España, unos españoles que tenían una empresa de reconocido prestigio de capacitación tradicional y yo lo que vine a aportar fue el e-learning, que era la capacitación a distancia, que eso en el año 98 era toda una novedad. Ahora está normal, pero en ese momento era innovador. Definitivamente. Exacto. Pero el tema de inmobiliario llevo solo 5 años. ¿Y qué impulsó, qué catalizó ese cambio? Bueno, yo, como te dije, buscando que me asesoraran para ser yo inversor, no cumplí las expectativas con quien me asesoró y eso hizo que viera en esto una oportunidad, porque dije, bueno, si yo me preparo y soy además de inversor un buen asesor inmobiliario, puedo estar ayudando a mucha gente con un adecuado asesoramiento a que tomen las decisiones más oportunas. Yo la verdad que agradezco a aquel asesor que no me cumplió mis expectativas porque eso hizo que me introdujera en este mundo que de otra manera a lo mejor no me hubiese introducido. ¿Tu carrera siempre ha sido en RE/MAX? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Por qué diste el paso precisamente en la marca? Quería aprender para una vez preparado salir al mercado, porque evidentemente lo que me inicié en esto es como inversor, pero como no cumplí expectativas dije, bueno, a ver cuál es la mejor escuela para aprender y era natural, la respuesta era RE/MAX, porque si es la empresa número 1 en venta de bienes raíces a nivel internacional, era el mejor lugar para aprender. ¿Hay presencia de otras marcas internacionales en Chile? Sí, efectivamente hay otras franquicias, pero como sabemos RE/MAX es la número 1 a nivel mundial y por lo tanto es ahí donde yo entendí que había que estar y desde el primer momento
me inicié dentro de la marca y además en la oficina que en Chile lleva 6 años siendo número 1, que es RIMAC Central. Entonces yo con orgullo digo que he formado parte de la oficina número 1. ¿Y cuál es la estructura de comisiones en RIMAC Central? Tú puedes partir del plan 40-60, 40% para la gente, 60% para la oficina, y el máximo, que es en el que yo he estado hasta ahora, es 80-20, 80 para la gente y 20 para la oficina. Por supuesto, mientras que va subiendo en porcentaje, el fee mensual que pagas es mayor, obviamente. Claro, obviamente. Oh, interesante. Aquí nuestra industria está acostumbrada a otras divisiones, a otros splits, como diría. Uh-huh. Interesante. Cuando tú hiciste el cambio de la e-learning, la industria del e-learning, y pasaste al mundo inmobiliario, tu primera reacción o acción fue posicionarte geográficamente o demográficamente? Supe, porque estuve un tiempo interesante preparándome, que había que especializarse porque era un factor crítico de éxito, y si bien sabía que había que especializarse, sea geográficamente o por tipo de propiedad o por tipo de operación, lo cierto es que al principio uno toma de todo hasta que se da cuenta que se tiene que especializar, y bueno, logré especializarme y por lo tanto me centré... ¿Residencial o comercial? Residencial, y dentro de residencial en un barrio que se llama El Golf, que forma parte de un lugar muy bonito dentro de Santiago, que es de oficinas, de vida de barrio, donde conviven el mundo de las empresas como en el mundo habitacional, en un mismo sector que le llaman Sanhattan, de Santiago. Sanhattan. Es porque es todo muy moderno y se parece a Manhattan, y por eso el término, el barrio del Golf. O sea, tú tenías, esa era tu área de especialidad, Sanhattan. Exacto. O sea, que tu posicionamiento fue más geográfico que demográfico, por decirlo así. Exacto. ¿Qué segmento de mercado es esa zona? Y las propiedades medio alto. Es medio alto. Las propiedades, el metro cuadrado más caro, uno de los más caros de Chile, está ahí, en ese barrio. Se llama El Golf porque hay una cancha de golf, porque hay toda una serie de servicios que se aproximan. ¿Cuál es el promedio del metro cuadrado? O el precio residencial más alto en... Mira, los tickets que yo he manejado allí ha estado entre $500,000, para hablar en términos de dólares, y $1 millón. Los departamentos estaban en torno a esos precios, o están, mejor dicho, en torno a $500,000 a $1 millón. ¿Y qué tamaño tiene un apartamento? Entre 100 a 200 metros cuadrados, depende. O sea, que estamos hablando de un promedio de unos entre 7 a 10 mil dólares metro cuadrado de construcción. Uh-huh. Claro, más el terreno, pero en definitiva, comparativamente con otras partes dentro de Santiago, es de los metros cuadrados más caros de Chile por todo este nivel de vida que hay allí. Es un metro cuadrado, bueno, en comparación con nosotros, y tomando en cuenta que somos una isla y se supone que en las islas el metro cuadrado por lo general es relativamente alto, aquí manejamos metros cuadrados mucho más bajos que allá. Sí, por eso es el atractivo y el motivo de por qué están muchos chilenos invirtiendo acá, porque justamente la rentabilidad, la plusvalía proyectada, el acceso al crédito que se puede tener en República Dominicana, aún siendo chileno, todo eso hace que sea especialmente atractivo la inversión para un sudamericano acá. Al tú pertenecer a esa red de asesores, de inversionistas, supongo que vienes sin que tú nos enseñes el truco que vayas a utilizar, a grandes rasgos. ¿Qué piensas, cómo piensas atraer a esos inversionistas a República Dominicana?
Yo creo que lo que hay que hacer es más que atraerlos, identificar dónde están, ¿no? Aprendí en estos pocas horas que llevo acá, que se denomina dominicano ausente, al que vive fuera de República Dominicana, y evidentemente ellos están con una necesidad, y es que estando fuera tienen capacidad para hacer compras acá, tienen una nostalgia que uno puede de alguna manera asesorarles a ellos para que puedan comprar en su propio país, aún residiendo fuera, principalmente en Norteamérica. Entonces, más que atraerlos, identificar dónde están, acceder a ellos a través de distintas estrategias. Hoy en día el marketing digital te permite hacer distintas estrategias para llegar y hacer una oferta de un buen inventario. Entonces, respondiendo a tu pregunta, de lo que se trata es identificar dónde están los clientes, inversores, y luego tener un buen inventario que ofrecer para que resulte atractiva la inversión acá. Eso es, por un lado, esta parte de inversiones para esos extranjeros que están fuera de República Dominicana y que tienen una nostalgia, un corazoncito puesto. Entonces no solamente van a ver la rentabilidad, la plusvalía, sino van a ver hecho realidad su sueño. Muchos van a decir, bueno, yo voy a tener mi propia vivienda en mi propio país, aún viviendo en Estados Unidos, por ejemplo. Y después, bueno, dentro de lo que es Sudamérica, evidentemente todos los que hoy son clientes míos y me preguntan dónde y cómo invertir, esos clientes, teniendo un buen inventario que ofrecerles, no solo de República Dominicana, sino de todos los países del team internacional, vamos a ofrecerle con un buen inventario lo que a cada uno entendamos que es más conveniente, porque las necesidades del inversor cambian de acuerdo a la realidad. Pero la intención de ese team es asesorarle a distintos destinos, no solamente República Dominicana, pero yo evidentemente una vez que tenga un buen inventario pretendo formar parte del asesoramiento con inventario local de acá, donde voy a estar, para sumarle el inventario de los otros países miembros del team. Por un lado, eso es orientado a los inversores. Y por otro lado, yo estoy certificado en Collection y bueno, lo que hacía allá eran propiedades de lujo, y la intención es trabajar y incursionar, si eso es viable acá, para que justamente podamos asesorar a aquellos que tienen ese tipo de propiedades, ¿no? Pero no es incompatible una cosa con otra, estaría centrado en esos dos negocios que son distintos. Volviendo a la industria del e-learning, es decir, eso es educación. Tú que conoces a RE/MAX Latinoamérica, a la industria a grandes rasgos inmobiliaria en toda Latinoamérica, háblame qué tú has visto en nuestro sector desde la perspectiva de la educación. En nuestro sector en general y en particular en RE/MAX, bueno, yo creo que hay un déficit de capacitación continua que sabemos que es tan imprescindible para adquirir las competencias necesarias para ser un buen asesor inmobiliario. Eso es de todo el sector. Y dentro de RE/MAX, si bien tenemos esa capacitación, como todo orden de cosas, creo que es mejorable. Y en esa línea estamos, ¿no? Se está mejorando la manera en que hasta ahora se capacitaba a través de nuevas formas de capacitación a distancia, justamente a través de lo que vino a acelerar la pandemia, porque esto del e-learning ya existía, nada más que la gente rompió paradigma y se dio cuenta que a distancia también se podía aprender. Es cuestión de que estuvieran bien diseñados los programas de formación, de capacitación, y estando bien diseñados, implementados, y habiendo una autodisciplina de parte de quienes aprenden, es posible desarrollar esas competencias que hablábamos antes. Autodisciplina, ¿qué tanto puede marcar esa parte? Es un factor crítico de éxito. Si tú quieres crecer, te tienes que capacitar. Y una capacitación adecuada va a estar dada en la medida que tú seas autodisciplinado. De no serlo, evidentemente no vas a gestionar bien el tiempo, y si no gestionas bien el tiempo es un círculo vicioso, no vas a ser productivo. Entonces creo que
que los hábitos hacen a la disciplina y la disciplina hace que tú te puedas autodesarrollar, autocapacitar, autoformar y lograr esas competencias que hablábamos antes que son tan necesarias para poder ser un buen asesor. A propósito, te voy a dar una primicia ahora aprovechando tu canal. Recientemente se ha creado un marketplace que se llama Punto de Encuentro Inmobiliario. Ese punto de encuentro inmobiliario lo que viene es a hacer una oferta a todo el mundo, no solamente a RE/MAX, que esté dentro del sector inmobiliario y que necesite esa formación online a través de cursos de desarrollo de habilidades blandas, que es donde hay mayor déficit. Cuando digo habilidades blandas me refiero a esto que hablamos, ¿no? Cómo gestionar bien el tiempo, cómo lograr una comunicación efectiva, cómo saber técnicas de venta, cómo saber negociar. Bueno, todo eso son cursos que están allí en Punto de Encuentro Inmobiliario y que es para el desarrollo de habilidades blandas. Para Punto eso, de Encuentro Inmobiliario. Exacto. .com, ¿será? No, o sea, es más sencillo, es peinmobiliario.com. Punto de Encuentro Inmobiliario, pero el dominio es peinmobiliario.com. Exacto, así de fácil. Entonces tienes, por un lado, la capacitación online para el desarrollo de habilidades ¿Quién blandas. ha desarrollado eso? Yo formo parte del proyecto junto con unos españoles que lo que venimos a cubrir esa necesidad de la que estábamos hablando, de que el inmobiliario, sea agente, sea broker, sea dueño de oficina, sea de franquicia o no, necesita esa capacitación. Entonces, esa capacitación está allí, online y disponible para todo el mundo. Por otro lado, sabemos que eso es necesario, pero no es suficiente. La capacitación hay que complementarla con un buen mentor que te lleve de la mano. Si eres agente inmobiliario, quieres ser top producer; si eres top producer, quieres ser team leader; si eres team leader, quieres ser broker. Entonces ese mentor te va a ayudar a complementar la capacitación. O un coach. Entonces, además de servicio de capacitación, este Punto de Encuentro Inmobiliario tiene mentoring y coaching, que es un complemento a la capacitación. Y por último, otra tercer pata dentro de los servicios de este marketplace, porque esto es un marketplace como un mall, como un centro comercial, donde hay una serie de tiendas, como en cualquier marketplace, como en cualquier centro comercial, donde las tiendas son todos aquellos que quieran ofrecer capacitación, mentorías, coaching, y hay una demanda que son todos los del mundo inmobiliario que necesitan de esa capacitación, de esas mentorías, de ese coaching. Y la tercer pata es marca personal, que ya sabemos la importancia que tiene. Si tú quieres desarrollar tu marca personal, a través de este marketplace vas a tener asesoramiento para saber cómo trabajar tu marca personal, cómo trabajar marketing digital, cómo tener tu propia página web como asesor inmobiliario, cómo manejar tus redes sociales, cómo hacer embudos de ventas que permiten esos embudos de venta captar y vender tus propiedades del inventario. Bueno, en definitiva, así como uno va a un centro comercial y sabe que lo que busca lo encuentra en el centro comercial, que a propósito hoy estuve en este que es Galería 360, ¿no? Donde tú encuentras de todo. Bueno, este marketplace es lo mismo, o sea, tú vas a llegar allí como agente inmobiliario, como broker, y vas a encontrar lo que necesites. Sea que necesites capacitación, mentorías, coaching, marca personal, marketing digital, embudo de ventas, lo que necesitamos todos va a estar ahí. Para entrar a Peinmobiliario funciona, o sea, tú entras a cada tienda y compras lo que tú necesitas, o hay una tarifa única que tú perteneces y te aprovechas de toda la plataforma. Lo primero que haces es como, viste, cuando... ¿Por qué se llama punto de encuentro inmobiliario a propósito? Porque cuando uno está perdido en un aeropuerto, ¿a dónde va el punto de encuentro? Y ahí lo asesoran. Bueno, aquí tú entras y te dicen, a partir de una serie de preguntas, te orientan hacia qué tienda ir, pero tú tienes la libertad de ir a la tienda que sea. Entonces, hay distintos profesionales que, a propósito, hay top producers que están allí de RE/MAX a nivel internacional, que hoy están ofreciendo coaching, mentorías. Te invito a que entres porque ahí vas a ver gente que vas a haber conocido en todos estos años que llevas en RE/MAX, y que ofrecen sus servicios. Ellos son cada una de sus tiendas. Tú te pones de acuerdo con ellos y recibes la mentoría o el coaching de cada uno de esos expertos que han recorrido un camino que a lo mejor uno no lo recorrió aún, y ese mentor te ayuda a evitar tropiezos o a crecer más rápido de lo que podrías hacerlo sin esa ayuda. ¿Planeas entrar en el mundo de la capacitación en nuestro país?
Mentoría sí, pero capacitación no, sino que puntualmente a quienes consideren oportuno que yo pueda ayudarles como mentor, haré una labor de mentor, pero no va a ser mi principal negocio ni donde voy a invertir mi principal tiempo, sino como asesor inmobiliario. Pero me interesa el hecho de formar parte de este gran proyecto porque este punto de encuentro inmobiliario debería haber existido antes. Yo creo que viene a cubrir una necesidad que está ahí, está latente, la gente necesita capacitarse, mentorías, coaching, marca personal. Hay gente que está hablando de que hoy en día trabajar la marca personal es incluso más necesario que pasar por la universidad. Así que mira la importancia que tiene la marca personal. Realmente puede ser todo un trabajo y es clave para un éxito en la profesión. Daniel, ha pasado increíblemente una hora, que es el tiempo que tenemos establecido para aprender de todos, porque de todos aprendemos, de nuestros invitados acá. Lo que antes de despedirme de nuestros seguidores, quiero desearte la más exitosa y feliz y larga estadía en esta media isla de República Dominicana, de Santo Domingo. Salud, Daniel. Salud. Gracias por la invitación. Éxitos. Muchas gracias por tus deseos. Gracias, Melido. Y a ustedes, hasta la próxima. Un abrazo.